simple, que es la de Euler-Bernoulli. Lo más importante es esto: los elementos experimentan solo carga axial. Hay tensión o compresión, nada más. No existe flexión, no existe torsión. Otra cosa importante es que las cargas se aplican en los nodos y solo son fuerzas puntuales. Entonces, mucha atención en esto. Si las cargas se aplican en los nodos y solo son fuerzas puntuales, quiere decir que los únicos apoyos posibles en una armadura son de rodillos o de pasador, porque son los únicos o son los dos que generan fuerzas como reacciones. El empotre no es posible, puesto que el empotre me generaría un momento. Entonces, únicamente rodillos o pasador. No se les olvide que los nodos, las uniones, las conexiones de los elementos se idealizan como articulaciones, ¿vale? Como articulaciones. Yo sé, y lo hemos platicado, que en distintas armaduras que ustedes podrían buscar, que ustedes podrían observar, pues los elementos están soldados, los elementos están remachados, atornillados. Sin embargo, son idealizadas esas conexiones como articulaciones, y por supuesto que las pruebas experimentales pues han demostrado que esa idealización es correcta con el comportamiento o con la respuesta que tiene una armadura, ¿vale? Aquí van otras cosas que agregué, me adelanté. Fíjense, los elementos de las armaduras son rectos. Todos los elementos de las armaduras son rectos. Aquí no hay elementos curvos. Todos tienen la sección transversal constante. El semestre pasado, quizá en flexión, analizaron vigas de sección transversal variable, donde alguna dimensión iba aumentando. Por ejemplo, pensemos en una viga que fuera como un cono truncado. De un lado había un diámetro, en el otro extremo había un diámetro más pequeño, y entonces la viga era la sección transversal circular, pero pues iba disminuyendo de diámetro. Aquí no. Aquí los elementos que conforman a la armadura son de sección transversal constante, ¿vale? Y aquí va lo más importante. Para que la idealización de las conexiones, de los nodos, de las juntas, sea una articulación, es fundamental que los ejes centroidales sean concurrentes en el nodo, ¿vale? Sean concurrentes. Observen, aquí tenemos pues tres elementos. Los verdes son los ejes centroidales y todos concurren, todos llegan al mismo punto, ¿vale? Si un elemento, pensemos en si este elemento, por ejemplo, tuviera aquí su eje centroidal que no fuera concurrente, entonces se generaría un momento. Y al generarse ese momento que yo puse en rojo, se trasladaría a los otros dos elementos, provocando que también estuvieran trabajando en flexión. Entonces, si yo logro que todos los elementos sean concurrentes en un punto, ahí en el nodo, la idealización como articulación es válida, ¿sale? Aquí aparece una placa porque hay armaduras, la mayoría, que los elementos están soldados, atornillados, remachados a una placa. Esa placa es, digamos, la unión, la manera en que se unen los elementos, y toda esa parte es lo que se idealiza como una articulación siempre que los ejes centroidales sean concurrentes. Por favor, que no se nos olvide es de lo más importante, los ejes centroidales concurrentes en un punto. De esa manera no se generan momentos en el nodo, porque esos momentos provocarían flexión. De esa manera aseguro que no haya momentos, ¿vale? Muy bien. Otra cosa importante, los desplazamientos son pequeños, ¿vale? En comparación con la longitud de los elementos. Mucha atención, eso lo vamos a ver más adelante, porque ahorita no los podemos calcular. Sin embargo, no hay que perder de vista que los desplazamientos de los nodos son de traslación. Es decir, los nodos pueden trasladarse sobre el eje X, sobre el eje Y, y en cuestión tridimensional también sobre el eje Z, pero son únicamente
traslación. Los desplazamientos son solo de traslación. Y en las armaduras, al igual que pasaba en las vigas, que no sé si se mencionó, pero se consideran estructuras ligeras. Eso significa que el peso de los elementos es despreciable. Y es despreciable porque es muy pequeño en comparación con las cargas aplicadas. Por eso es despreciable. El peso de los elementos es muy pequeño en comparación con las cargas aplicables y es despreciable, ¿vale? Es decir, las posibles, lo vamos a dejar así, posibles deformaciones que pudiera tener la armadura debido a su peso, debido al peso propio, son tan pequeñitas respecto a las deformaciones que tiene por las cargas aplicadas, que pues se pueden despreciar sin que se pierda precisión en el cálculo, ¿vale? Entonces no se nos olvide, igual pasaba en la liga del semestre pasado, si alguien se lo preguntaba, ¿por qué el peso no se considera? Porque es tan pequeño respecto a las cargas aplicadas que los esfuerzos, las deformaciones, los desplazamientos que provocaría el peso, pues realmente no me cambian, o son tan pequeñitos que los puedo no considerar sin que el cálculo se vea afectado. Y no se les olvide, solamente hay un esfuerzo, solo se genera un esfuerzo en los elementos de la armadura, y ese esfuerzo es el esfuerzo normal, y se determina dividiendo la fuerza normal, que es uno de los objetivos a determinar, entre el área, ¿vale? Es la manera en que se determina. No se hace de otra manera, no hay más ciencia. Ojo, acuérdense que esta formulita que estamos poniendo aquí aplica porque hay tensión o compresión, ¿vale? Esta formulita aplica en tensión o compresión. Si ustedes recuerdan rápidamente lo del tercer semestre, recordarán que cuando hay flexión hay esfuerzo normal, pero hay otra forma, otra manera, otra fórmula de calcularlo, ¿vale? Cuando hay tensión o compresión, pues esta es la manera, fuerza normal entre el área, ¿vale? Les pregunto, ¿vamos bien con esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. No se les olvide, yo creo que lo más importante es esto, los elementos son rectos, sección transversal constante y sus ejes centroidales son concurrentes en el nodo, ¿vale? Para que no se generen momentos y entonces pues asegure que solamente haya tensión o compresión. No se nos vaya a pasar algo, por favor, que es muy importante. Lo que me interesa calcular es la fuerza normal de los elementos. Y esa fuerza normal es una fuerza interna resultante de esfuerzo que se revela cuando yo secciono, ¿sale? Cuando yo secciono, aparece la fuerza normal. Esa fuerza normal pues actúa perpendicular a la sección transversal, y si sale de la sección transversal es positiva y se considera que el elemento está en tensión, y si entra a la sección transversal es negativa y se considera que el elemento está en compresión. Aquí está la convención de signos que estamos hablando, pero por favor no se les olvide que mi objetivo es, muchos libros, este tema se ve desde estática, no necesariamente en análisis estructural, ¿sabes? Se ve desde estática o está en los libros de estática, pero esos libros, para evitar los conceptos del análisis estructural, estos conceptos que hemos platicado aquí, le dicen fuerzas en los elementos y que calcular las fuerzas en los elementos y que vamos a calcular las fuerzas en los elementos. Pero se omite, no se dice que las fuerzas en los elementos se refieren a las fuerzas normales y que las fuerzas normales aparecen cuando se hacen cortes y se revela la sección transversal, porque la fuerza normal actúa en la sección transversal, actúa colineal con el eje X del sistema de coordenadas que tenga el elemento, ¿sale? Entonces, por favor, no se nos olvide ese detalle. Muy bien, y entonces vamos a empezar a trabajar.
Y aquí teníamos ya nuestra armadura, la puse aquí abajo para no amontonar. Y lo primero que quiero que ustedes observen es que voy a numerar los nodos y voy a numerar los elementos. Escúchenme bien, escúchenlo pero perfectamente, ¿vale? Actualmente, y hablo de aquí desde que existe el ANSYS, que existen los softwares, no sé, de los 90 para acá, ya no importa la manera en que yo numere, da igual, ¿vale? Porque al final de cuentas, cuando esto se llevó a los softwares, el software numera de una manera arbitraria, ¿vale? No hay, el software numera, perdón, de una manera arbitraria, no hay como un patrón para la numeración. Lo que se respeta cuando lo hacemos analíticamente es que los nodos se ponen con un circulito y los elementos con un número dentro de un cuadrito, ¿vale? Escúchenlo muy bien. No existe un patrón. ¿Por qué? Porque el software numera arbitrariamente y en base a la forma en que se dibuja. Aquí tenemos una armadura pequeña, pero si tuviéramos una armadura más grande, más adelante vamos a empezar a hacerlas. Por ejemplo, imagínense esta. El software numera en la forma en que se dibuja. Es decir, si yo primero pongo los nodos y yo, por ejemplo, pongo primero los de abajo, pues son los nodos que numera primero. Si yo pongo abajo, arriba, pues numera abajo, arriba. Si yo pongo el de la izquierda y luego el de la derecha, pues numera primero el de la izquierda, luego numera el de la derecha. Entonces es arbitraria la manera en que numera. Lo mismo pasa con los elementos. Si yo dibujo primero este elemento, y luego dibujo este elemento, y luego este, con las líneas tridimensionales de las herramientas de dibujo, pues entonces así es la forma en que numera. La numeración es arbitraria. No es necesario, no es indispensable seguir un patrón. Ojo, lo que sí les voy a pedir es que los que hagamos aquí, sí los numeren de la misma forma para que estemos hablando de lo mismo, ¿vale? Porque si no, pues puede haber confusiones si ustedes numeran de otra forma a la que tengamos en la pantalla y luego pues ya cuando estemos hablando de ciertos elementos, del elemento 1, del elemento 2, a lo mejor ustedes lo tienen numerado diferente y pues puede haber confusiones. Por eso, lo que hagamos como ejemplos, numérenlo de la misma forma. En la tarea numérenlo como quieran, pero en lo que hagamos como ejemplos, de la misma forma para que estemos en la misma señal ahorita que empecemos a hablar. Esa es una. Dos, numeramos, y es, aunque suene pleonasmo, numeramos con números, ¿vale? En los libros viejos, numeran o ponen letras para identificar elementos o nodos, ¿vale? Eso era antes, cuando las cosas se hacían a mano y que estaba más difícil. Ahorita ya no. Ahorita cuando las cosas, como ya se hace muchas cosas se comprueban con el software, entonces podemos numerar. Entonces el software, digamos que ya no tiene límites. El software ya no tiene límites para, bueno, hay límites, pero pues es muy grande para la cantidad de elementos. Por lo tanto, obviamente pues no usan letras porque las letras se acaban. Y luego pues ¿qué haces, no? Entonces por eso lo correcto, lo que se hace ahora es numerar con números, tanto nodos como elementos, ¿vale? Aunque parezca pleonasmo, a diferencia de los libros viejos viejos de los 70, 60, que numeraban con letras, porque finalmente los que hacemos a mano, pues bueno, no superan 10, 15 elementos y pues sí alcanzan las numeraciones, pero en realidad pues lo correcto ahora ya con los software pues es numerar con números, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a empezar. Y el paso 1 es las reacciones, ¿ok? Ahorita, por favor, créanme en lo siguiente. Vamos a poner un sistema de coordenadas acá para las reacciones, ¿sale? Normalmente lo ponemos en el nodo inferior izquierdo, para que todo lo demás nos quede positivo. Y se supone que ustedes ya calcularon las reacciones, ¿cierto?
Esa es pregunta. Sí, profe. Gracias. Sí. Gracias. Ay, no puede ser. Sale. Entonces, listo. Aquí nada más para copiar y que nos quede igual. Sea la misma, porque si no, ojo, obvio, ustedes pueden hacerlo todo en la misma y pues cada quien entiende sus notas, ¿no? Yo aquí lo voy a hacer en distintas etapas para que no amontone. ¿Vale? Ustedes, si ustedes lo hacen en la misma armadura, pues no hay bronca, cada quien entiende lo que escribe. Pero yo aquí lo hago para que no no amontone. Ojo, por favor, vean aquí todos. Lo de siempre, las reglas de siempre. Las reacciones pues se ponen positivas todas, se suponen positivas, aunque de vista sepamos que alguna es negativa, pues ya saben, para los cálculos suponemos todas positivas, eso es uno, y dos, y más importante, es normalmente de manera tradicional y que a lo mejor nos da un orden de trabajo, es que si ustedes ven, le pusimos los subíndices a las reacciones que tienen que ver, uno con el nodo y dos con la dirección. Entonces, en el lado izquierdo, en el de rodillos, pues solamente hay una reacción vertical y le pusimos R1Y. En el nodo 4 hay una reacción vertical y una horizontal, les pusimos R4 y les pusimos X y Y para identificar la horizontal y la vertical, ¿vale? Solamente es para que no tengamos ningún problema, y esto es sumita de fuerzas. Sumita de fuerzas en X igual a 0, entonces sería R4X más 10 igual con 0, y entonces R4X es igual con menos 10, ¿sale? El menos significa que va en sentido opuesto al que tenemos aquí planteado en el dibujo. Y nos vamos siguiendo, ¿sí nos quedó? Sí, profe. Por favor, recuerde, la suma de momentos la puedo hacer en el punto que yo quiera. Por supuesto, un punto que pues que me ayude, ¿no? Que me simplifique. Normalmente la hago aquí, bueno, donde tengo más fuerzas desconocidas. En este caso, pues la voy a hacer justamente aquí en este nodo 4, ¿vale? Entonces, aquí rápidamente, suma de momentos igual con 0 en el nodo 4, y entonces R4, XR4Y no me genera momentos, R1, mucha atención todos, me genera un momento negativo, menos R1Y, momento de sentido horario, lo consideramos negativo. Noten, por favor, el brazo de palanca es 6, listo. 60 me genera un momento positivo, entonces sería más 60. Brazo de palanca es 3. Acuérdense que el brazo de palanca es la distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Y finalmente, 10. El 10 me genera un momento negativo respecto a ese punto, me genera un momento negativo respecto a ese punto, y el brazo de palanca es 6. Esta es la distancia perpendicular, el brazo de palanca es 6. Entonces, esto sería menos 10 por 6 igual con 0, y entonces R1Y, si ustedes no disponen otra cosa, me debe de quedar de 20, positivo. ¿Estamos en lo mismo? Sí, profe. Ok. Y ahora va lo más fácil. Suma de fuerzas en X, en Y, voy a poner de este lado. Y listo, esto ya todos lo sabemos. Lo estoy poniendo nada más por aquello de las dudas. R1Y más R4Y menos 60 igual con 0. Entonces R4Y
Me debe de quedar de 10. No, miento, de 40. Ahí el resto también. Vale, me debe de quedar de 40. Listo. Ahí está. Facilísimo. Ya están las reacciones. Ahora, quiero que por favor aquí todos me pongan excesiva atención. Vamos a empezar a resolver, a encontrar las fuerzas normales en la armadura, que es nuestro objetivo. ¿Sale? Los desplazamientos, eso lo vamos a encontrar con el segundo método, y van a ver ustedes por qué, pero aquí vamos a encontrar las fuerzas normales, ¿sale? Entonces, para las fuerzas normales voy a ocupar únicamente suma de fuerzas en el primer método, y en el segundo método que veamos voy a ocupar suma de fuerzas y suma de momentos. Vamos a ver la diferencia en los métodos, pero finalmente nada más voy a ocupar esas herramientas, ¿ok? Ojo, por favor, escúchenme. Yo lo que voy a necesitar, y esto es bien importante, escúchenlo, pero perfectamente, yo para hacer la suma de fuerzas y la suma de momentos voy a necesitar conocer las componentes, ¿ok? Pero es muy importante que yo conozca para las componentes los ángulos. En realidad, los ángulos de los elementos con respecto al horizontal. En realidad no necesito, escúchenlo bien, no necesito conocer los ángulos. Lo que me interesa conocer son los cosenos y el seno de esos ángulos, ¿vale? No me interesa, escúchenlo bien, no me interesa conocer los ángulos, me interesa conocer el seno y el coseno de esos ángulos. Eso es muy importante. Y esto representa lo más difícil de este primer bloque del curso, que son las armaduras por los métodos estáticos. Esto representa, aunque ustedes no lo crean, lo más difícil del bloque de este curso. Hay quien se le complica. Ojo, cuando lo estamos haciendo a mano y con las calculadoras modernas que tenemos, los senos y los cosenos los debemos de poder expresar en como números racionales, ¿no? Con números que incluyan una fracción, números que incluyan una raíz, ¿sale? No con decimales, para no comernos, para no truncar, para no tener errores. Los podemos expresar con senos con fracciones, con raíces. Vale, pues vale. 2 minutos, denle. Encuentren los senos y los cosenos de esos ángulos. Otra vez, no necesito conocer los ángulos. Quiero nada más las funciones. Y son triángulos. Entonces, van, denle. No digan hasta que 2 minutos, ¿eh? Quien se tarde más de 2 minutos, hay que echarle muchísima práctica. Hay que, quien se tarde más de 2 minutos, entonces hay que practicar mucho, porque esto es lo más difícil. Lo demás de suma de fuerzas, y eso pues ya lo hemos hecho desde la secundaria, ¿no? Lo de equilibrio estático, pero entonces, denle, a ver, ¿qué sale? Lo mencionamos semestre a semestre, pero siempre hay quien no pone atención, siempre hay quien. Los ángulos debo de poderlos obtener como números racionales, los cosenos, perdón, debo de ponerlos seno y coseno como números racionales, ¿sale? Números racionales. Son triángulos, tenemos las calculadoras modernas, no hay pretextos para no obtenerlos
Va. Para el 1, 1 entre raíz de 2, y ambos son 1 entre raíz de 2, o alguien los pudo haber puesto como 2 raíz de 2. 2 raíz de 2. ¿Sí nos quedó? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Pero sería Como raíz de quieran, 2 sobre 2, ¿no? ¿Vale? Raíz de 2 sobre 2. Ah, sí, perdón. 1 entre raíz de 2 o raíz de 2 sobre 2, sí, una disculpa ahí. Listo, de cualquier forma es correcto, ¿eh? No hay ningún problema, no se preocupen por eso. Para nosotros, se supone que aquí hay un triángulo rectángulo, ¿vale? A ver, vamos a ver otro color, aquí con amarillo. Ahí hay un triángulo rectángulo, ¿están de acuerdo? Y entonces puedo obtener la hipotenusa. La hipotenusa sería de raíz de 5. 6. ¿Vale? Y ya. Muy bien. Dale. Entonces, ahí está la hipotenusa, si nadie dispone otra cosa. Y entonces el coseno sería 1 entre la raíz de 5 y 2 entre la raíz de 5. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, profe. Sí. Por favor, escúchenlo. Van a ver ustedes, quien no sepa cómo se resuelve esto, que ahorita lo vamos a hacer, que no tiene mayor ciencia, ¿eh? Y lo más difícil en serio son los ángulos. No se vale inventar datos. Y acuérdense, podemos ocupar incluso las leyes de senos y cosenos, ¿vale? No se limiten en ese sentido. Hay formas de hacerlo con geometría tradicional, con trigonometría básica, con leyes de senos y cosenos un poquito más avanzado, e incluso va a haber el momento en que se pueda hacer con geometría analítica para los ángulos. No se limiten, no se vale inventar datos, ¿vale? Es decir, si no hay un dato concreto, duro, que lo diga, no se va a decir que parece ser un ángulo recto, parece ser un ángulo de 30, parece que hay una intersección en la mitad. Entonces, aguas con esos detalles. Eso es lo más difícil, es lo único que podemos decir que vamos a ocupar para fastidiar. La determinación de los ángulos, y listo, va. Ahora, ¿cómo le voy a hacer? Quiero que pongan excesiva atención en esto, ¿ok? Primero que nada, vamos a ver el método de los nodos. Este es el primer método que vamos a ver. ¿Qué implica el método de los nodos? Todos los elementos se suponen en tensión. ¿Vale? Ojo, se suponen en tensión. Si el resultado me da positivo, quiere decir que estaban en tensión. Si el resultado me da negativo, quiere decir que había en compresión. Siguiente. Me ubico en un nodo que tenga máximo 2 elementos desconocidos. Es la forma tradicional en que se escribe. Es decir, 2 fuerzas
normales, dos fuerzas normales, ¿no? Listo, me ubico. Entonces, va. Mucha atención, por favor. Me voy a posicionar, voy a observar lo siguiente. ¿Sale? Exceso de atención aquí, por favor, porque si no, perdemos de vista el proceso. Muy bien, entonces voy a ubicar y digo, chequen lo siguiente. Tengo ya las reacciones conocidas y entonces me pongo a pensar. En el nodo número 3, en el que está arriba, yo tengo que llegan las barras 2, 3 y 5. Es decir, tengo 3 barras desconocidas. Eso no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Lo voy a anotar aquí por las dudas, nadie se le vaya a olvidar. Aplico solo suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y, es decir, busco el equilibrio estático del nodo, y suma de fuerzas en Z, un segundito, vamos a aumentar esto. Para 2D aplico esto, para 3D aplico esto, y aquí asterisco, le voy a poner aquí la nota, si es 3D, entonces puede haber hasta 3 nodos, hasta 3 elementos. Elementos desconocidos. Muy bien. Entonces, mucha atención en esto. Me voy a posicionar en un nodo que tenga máximo, cuando estoy en el plano, 2 elementos desconocidos, ¿vale? Máximo 2. Entonces, vean, si yo me posiciono en el nodo número 3, voy a tener 3 elementos desconocidos, que son el 2, el 3 y el 5. Y entonces, si yo aplico suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y, quiero que noten que nada más voy a plantear 2 ecuaciones. Solamente voy a poder plantear 2 ecuaciones. Y yo, pues voy a tener 3 incógnitas. Entonces no voy a poder resolver. Si yo me posiciono en el nodo número 2, va a suceder lo mismo. Voy a tener 3 fuerzas normales desconocidas, la del elemento 1, la del 3 y la del 4. Si yo planteo suma de fuerzas en X, en Y y en Z, perdón, suma de fuerzas en X y en Y, pues nada más tengo 2 ecuaciones, tengo 3 incógnitas, entonces no puedo resolver. Las únicas opciones es posicionarme en el nodo 1 o posicionarme en el nodo 4, ¿sale? Escúchenlo perfectamente. No hay una regla para decir yo inicio por uno o yo inicio por otro. Yo elijo por cuál iniciar, ¿sale? Entonces, yo me puedo posicionar en el nodo 1 o me puedo posicionar en el nodo 4. Quiero que lo piensen perfectamente. Díganme ustedes, ¿cuál creen que es la mejor opción? ¿El nodo 1 o el nodo 4? ¿Por qué? Piénsenlo. 30 segundos. ¿Por qué uno es mejor que otro? Porque eso es importante. Yo debo de buscar la manera de ahorrarme trabajo, de hacer los cálculos más fáciles. Entonces, ¿en dónde me posiciono y por qué? ¿En el 4? ¿Por qué en el 4? Porque ya no tenemos que descomponer el componente 2. Por ejemplo, en la otra tendríamos que descomponer el componente 2 en X y en Y. Muy bien, esa es la respuesta. Si yo puedo posicionar donde quiero, que no se nos olvide. Pero si yo me posiciono en en el nodo 1, entonces voy a tener que descomponer la fuerza normal del elemento 2, porque está inclinado.
En cambio, si yo me posiciono en el nodo 4, pues ya no tengo que descomponer nada. Ojo, vean ustedes cómo funciona, esto es fundamental. Quiero, por favor, que vean cómo funciona esto ya de forma profesional, por decirlo de algún modo. Me voy a posicionar en el nodo 4. Vale. Ese es el primer nodo para el análisis. Voy a tomar o voy a hacer un zoom a esa parte. ¿Vale? Quiero que lo observen, por favor. Aquí yo tengo el elemento 4, 5, ok. Tengo el elemento 4. Tengo el elemento 5. Y tengo las reacciones. Sale R4, viene positiva de 40 y la otra negativa. Entonces las tengo así. $40 positivo y el otro 10 hacia la izquierda. Acuérdense que cuando pongo las flechitas hacen las veces de signo y bueno, pues ya sé que esa reacción de 10 es negativa. Mucha atención, por favor, escúchenlo muy bien, ¿vale? Lo que voy a hacer, lo que hacemos, quizá esto ya más adelante nos los podemos saltar, pero que no se nos olvide, bien importante, esto que les comento. Lo que yo hago es hacer cortes bien cerquita del nodo, pequeñitos cerca del nodo, ¿sí? Y entonces yo separo, un poquito más aquí abajo. Esta es la idea, porque acuérdense que me interesa determinar las fuerzas normales. Yo separo. Mucha atención en esto. Aquí yo tengo la fuerza normal, como lo supongo en tensión, esa es una de las condiciones. Esta es la fuerza normal 4. De este lado, en ese cachito de elemento que me queda, también voy a tener la fuerza normal 4. Y ambas son de la misma magnitud, porque si yo volviera a unir el elemento, entonces, obviamente, si yo vuelvo a unir el elemento, entonces las fuerzas normales, las fuerzas internas se anulan. Por favor, esto que estoy haciendo son pasos extra. Quizá alguien piense que esto está como de más, pero es sumamente necesario en el sentido de que nos quede bien claro que yo estoy determinando eso que yo llamamos fuerza normal en el elemento, que es parte de la teoría de las vigas, porque estos son vigas, ¿ok? No se nos olvide, por eso lo estoy haciendo. Ahí están en tensión, ¿vale? No perdamos de vista esto, por favor. Un segundo, ¿eh? Recuerden la convención de signos que tenemos para tensión y para compresión. Las fuerzas normales salen de la sección transversal en tensión y apuntan hacia la sección transversal en compresión. No pierdan de vista este detalle. Muy bien. Y ahora sí, una vez que hice esta separación, voy a hacer en el nodo o para el nodo suma de fuerzas en X igual a 0, debe haber equilibrio estático, y suma de fuerzas en Y igual a 0 en el nodo. Van y encuentren las incógnitas. ¿Vale? 15 segundos. Muy bien.
Díganme cuánto vale N4. ¿Alguien? Unos 10. Eso. ¿Y cuánto vale N5? Unos 40. Eso. Muy bien. A ver, les pregunto, ¿todo bien? ¿Alguien tiene alguna duda, problema, algo, alguna situación? ¿Todo correcto? Sí, profe. Sí, profe. Conste, ¿eh? Vale. Nomás por pura curiosidad. Nadie tiene dudas en los chats, ¿no? Nadie tuvo dudas. Vale. Muy bien. Ahí está. Listo. Vamos a avanzar ahora. Todos observen, ¿eh? Todos observen. Ya conozco al elemento 4 y al elemento 5 y lo que tengo que hacer, perdónenme, es repetir este paso. Repetir este paso. Voy a caminar hacia un elemento que tenga, hacia un nodo que tenga dos incógnitas. Ahora sí, ya puedo caminar hacia el nodo 2, hacia el nodo 3, hacia el nodo 1. ¿Sale? ¿Por qué? Porque ya conozco las fuerzas de los elementos 5 y 4. Ya no tengo ningún problema en caminar hacia cualquiera de los otros nodos restantes. Les pregunto, ¿cuál es el siguiente nodo que me conviene analizar y por qué? ¿El 1? ¿Ok? No hay ningún problema. Puedo analizar el nodo 1. Vale, pues denle. Entonces, nodo 1, hago una idea exactamente igual. Mucha atención aquí, ¿eh? Mucha atención aquí. Nodo 1. ¿Sale? Entonces, me posiciono de este lado. En el nodo 1 tenemos el elemento 2, tenemos el elemento 1, tenemos la reacción de 20 y el ángulo θ 1. ¿Sale? Entonces, todo eso tenemos en el nodo 1. Tenemos elemento 2, tenemos elemento 1, tenemos el ángulo θ 1, que ya tenemos su seno y su coseno desconocido, y tenemos también por ahí nuestra reacción de 20 hacia arriba. Muy bien. Y es la misma idea, ¿sale? Se supone que yo corto bien pegadito al nodo para que se revele las fuerzas internas, que son la fuerza normal. Y entonces, esto, digámoslo, me queda separado de esta manera. Como yo desconozco las fuerzas normales en los elementos, lo supongo en tensión, y entonces la fuerza normal sale, se ve así. Aquí está N2, se ve así. Aquí está N1. Aquí yo tengo a 10, no es cierto, a 20, disculpen ustedes. Y lo que tengo que hacer es la suma de fuerzas y la suma de momentos para buscar el equilibrio estático en el nodo. ¿Vale? Muy bien. Suma de fuerzas y suma de momentos para buscar el equilibrio estático, no es cierto, suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y para buscar el equilibrio estático en el nodo. Eso es lo que tengo que hacer, ¿vale? Yo decido cuál hacer primero, pero la idea es esa.
Entonces, 20 segundos para plantearlo, 20 segundos para plantearlo. Vean que no tiene ni chiste, ¿eh? Vean qué fácil está esto. ¿Ya ven que no mentimos cuando dijimos que todos íbamos a sacar 10? Bueno, casi. Faltan todavía, bueno, faltan es un decir, podemos todavía incluir algunas cosas más de teoría, pero por ahorita suficiente con lo que hemos mencionado. Muy bien, si alguien no, voy a poner cómo quedaría, y si alguien tiene alguna duda me dice. Acuérdense que es equilibrio estático en el nodo, no se les olvide, o para el nodo. Entonces tendríamos que suma de fuerzas en X es N1 más N2 multiplicada por el coseno, igual con 0. ¿Sale? Lo estoy poniendo todo. Y aquí abajo tendríamos suma de fuerzas en Y, igual con 0. Tendríamos 20 más N2 multiplicada por el seno del ángulo, igual a 0. Y entonces N2, bueno, voy a ponerlo aquí los pasos, nada más por ser esta la primera vez. 1 entre raíz de 2 por raíz de 2 sobre 2, como ustedes gusten. Y N2 me queda de 20 sobre raíz de 2, negativo. Ok. ¿No queda así? 20 raíz de 2. Perdón, sí, por raíz de 2. Les pregunto, ¿todos de acuerdo? ¿Dudas de alguien? Todo bien, todo bien. Ups, todo bien. N1 más menos 20 raíz de 2 coseno, lo mismo, ¿vale? Dejen ver si puedo hacer tantito espacio aquí. ¿Está? Y N1, luego con esto. N1, ¿de cuánto me queda N1? 20. Positivo, ¿cierto? Sí. Ok. A ver, hagamos paremos tantito. Díganme ustedes, ¿qué significa que me quede positivo N1? ¿Qué significa? ¿Qué pasa con el elemento 1? ¿Que está en tensión? Que está en tensión. ¿Qué pasa con el elemento 2, 4, 5 cuando su fuerza normal me queda negativa? Compresión. ¿Compresión? ¿Ven qué fácil es? ¿Ven que no tiene mayor ciencia esto? Bueno, a ver. Siguiente paso. Me falta determinar el elemento número 3. Piensen, por favor, les los pido 10 segundos. ¿Ok? Me falta determinar el elemento 3. Y tengo dos opciones. Ya nada más me queda el nodo 2 y me queda el nodo 3. Díganme en 10 segundos cuál es la mejor opción para caminar y por qué. Pero piénsenlo, calma. Piensen cuál es la mejor opción para caminar y por qué. O sea, hacia qué nodo me muevo y por qué. 10 segundos, por favor no lo griten para no dañar el razonamiento de los demás.
cuál es la mejor opción y por qué. Listo, díganme alguien cuál es la mejor opción. Sería la del nodo 2, porque ¿Por qué? tengo la fuerza de 60 kilonewtons, ya la tengo determinada, es en Y. También tengo las normales de los lados sí, ya tengo las normales izquierda y derecha, que sería la normal 4 y la normal 1, y únicamente me restaría descomponer la fuerza sobre la diagonal con el ángulo de θ 2. Ok, muy bien. Vean ustedes, si yo me paro en el nodo 2, solamente tengo que descomponer, mucha atención con esto, solamente tengo que descomponer a la barra número 3. Y además, si ya estoy pilas en esto, realmente solo tendría que hacer suma de fuerzas verticales. Es la única que, bueno, con eso pues, ahorita lo vamos a checar. Pero solo tendría que descomponer a la barra 3. Si me paro en el nodo número 3, tendría que descomponer a la barra 3 y a la barra 2, y la suma de fuerzas se hace más larga, se hace más grande en la expresión. Por supuesto, para que nadie quede duda con esto, sale o debe de salir el mismo resultado sin importar en dónde me posicione. Claro, insisto, es más sencillo si me posiciono en el nodo número 2, porque solo tengo que descomponer una de las barras, ¿sale? Entonces, pero mucha atención en todo esto que vamos a mencionar ahorita, empieza a ser un poquito complejo. Pues me voy a parar en el nodo 2. En lo que yo hago los dibujos, les pregunto, ¿ya tienen instalado ANSYS? Ya, profe. ¿Todos? ¿Ya podemos hacer mañana una práctica en ANSYS de esto? Sí, profe. Ok. profe. Vale. Mañana, 8:30, hacemos práctica de ANSYS. ¿Vale? Ay, Dios. Le ponen, por favor, escúchenme esto que les voy a mencionar para lo de ANSYS, en lo que estoy haciendo los dibujos, Le ponen, por favor, ahí en la ventanita de Windows, abajo, el botón de Windows, no sé cómo se llame bien, y ven que ustedes ahí pueden buscar los programas, ¿sale? Abran, por favor, el que dice Workbench, el que dice así. Depende del ANSYS que hayan instalado, pero dice Workbench 2020 o 2021. Abran este. ¿Ok? 2020 o 2021, depende de la versión que instalaron. Ábranlo, por favor. Y háganlo 15 minutos antes de las 8:30, porque la primera vez tarda. ¿Sale? La primera vez tarda un ratito en abrir. Entonces, ábranlo si son tan amables. Por favor. ¿Va? Workbench 2020 o 2021. Ábranlo, la primera vez tarda un poquito. Entonces, para que cuando ya nos conectemos, pues ya estemos con el programa abierto. ¿Vale? Por favor, ahí. Muy bien. Aquí está. 1, 4, 3, 1, 3, 4. En un segundito. Y les pido pongan mucha atención. Parece fácil, pero tiene su chiste esto que voy a mencionar. 1, 3, 4. No se me olvide, qué bueno que en esta armadura está todo pensado. No se me olvide la carga de 60. Por favor, también se incluye. Vean cómo incluí las reacciones, y lo mismo sucede con la carga externa, la incluyo. Y aquí les voy a pedir excesiva atención. Voy a hacer el mismo razonamiento que hemos hecho, solo tomen en cuenta que las barras 1 y 4 ya son conocidas. Pero vamos a aprovechar para lo siguiente.
Ahí está. Muy bien. Ojo, por favor, aquí está el 60. La barra que yo desconozco, vean aquí todos, por favor, la barra que yo desconozco es la barra número 3, o el elemento número 3. Aquí estaría su fuerza normal. ¿Vale? Entonces, detalle 1. Ya que vimos cómo funciona, podemos mencionar detalles. En los libros viejos, bueno, creo que también en los modernos, viejos o modernos, cuando la barra está en tensión, como aquí la estamos viendo, como la vemos en todos estos casos, cuando yo no las conozco, que las supongo en tensión, los libros mencionan una frase, que la fuerza sale del nodo. Y por salir del nodo se refieren a esto. Cuando dice sale del nodo, pues se refiere a esto, ¿no? Vean cómo la barra 3, digamos, está el nodo y se aleja del nodo o sale del nodo, ¿vale? A eso se refiere, cuando dice sale del nodo, pues se refiere a eso, a que la fuerza normal de la barra 3, pues se aleja del nodo, ¿sale? A eso se refieren, ¿eh? Muy bien. Quiero que por favor pongamos excesiva atención en esto, porque si no, luego nos perdemos. Mucha atención, ¿eh? La barra 1 está trabajando en tensión. Me quedó 20 positivo. La barra 1 está trabajando en tensión, me quedó 20 positivo. Cuando trabaja en tensión, tenemos una convención de signos para la fuerza normal. Ahí está. Y aquí estaría la fuerza normal. Permítanme un segundo. Está muy fuerte. Le voy a poner con otro color más claro. Aquí estaría la fuerza normal, sale del elemento, se aleja de la sección transversal. Así se vería. ¿Ok? Ojo, ¿eh? El hecho de que esté a la izquierda aquí no es porque sea negativo, sino porque quedamos que esto estaba en tensión y se alejaba, la fuerza normal salía de la sección transversal. Bueno, del otro lado, el elemento número 4 está trabajando en compresión, menos 10. ¿Cómo se representa eso gráficamente? Acuérdense de la convención de signos de acá arriba. Cuando está en compresión, la fuerza normal apunta hacia la sección transversal. Y entonces, no se les olvide, apunta hacia la sección transversal. Y entonces, aquí abajo, se vería así. Y sería de 10. Quiero que observen ustedes que cuando ponemos las flechitas, ya no ponemos los signos. Las flechitas hacen las veces de signo, y esto no es nuevo. En las vigas de los semestres pasados, los 2 semestres pasados, cuando ponían las flechitas, pues aquí le poníamos 10, y sabíamos que era negativo porque la flechita no lo indicaba. Entonces, cuando pongo las flechitas no pongo los signos, ¿ok? Y ahí es cuando yo identifico que la barra número 4 está en compresión. Vean cómo se representa, ¿vale? Observen cómo se representa ese hecho de que esté en compresión o en tensión, y tiene que ver con la convención de signos, ¿vale? Pues ahí está. Listo. Sencillo. Muy bien. Y ahora sí, voy a hacer equilibrio estático. Piénsenle 10, 15 segundos. Nada más tengo una incógnita. Para facilidad, ¿qué me conviene hacer? ¿Suma de fuerzas en X o suma de fuerzas en Y? 10 segundos para pensar, acuérdense, no digan, para que no matemos el conocimiento de nadie. ¿Suma de fuerzas en X o suma de fuerzas en Y? ¿Qué me conviene hacer?
Estamos pensando. ¿Alguien que me diga qué me conviene hacer? De hecho, por ejemplo, puede juntar las de 20 y la de 10, y como van en sentido, por ejemplo, hacia la izquierda, ya tenemos las componentes de N3, entonces sería 30 en X y 60 en Y. Sí, no, perfecto, no hay ningún problema. Las podemos sumar, pero antes de sumar, no se nos olvide cómo se colocan. ¿Estamos bien? Entonces, bueno, yo puedo hacer suma de fuerzas en X o en Y, tendría que ser indistinto. Vamos a hacer suma de fuerzas en Y. Ojo, yo puedo ya simplificar, como dijo ahorita su compañero, puedo simplificar ya las fuerzas en el nodo, pero lo más importante es que sepamos cómo se colocan para barras positivas y negativas. Lo que yo haga después de simplificar, pues ya es cuestión de cada quien, pero cómo se colocan, sí debo de cuidar ese detalle. Suma de fuerzas en X o en Y, ya vamos a hacer la de Y, suma de fuerzas en Y igual a 0, entonces es N3 por el seno, N3 por el seno, más, no es cierto, negativo, N3 por 2 raíz de 5, qué sencillo fue esto, menos 60 igual a 0, y entonces esto me queda de 30 raíz de 5. Díganme, ¿estamos todos de acuerdo? Sí. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hicimos? ¿Dudas? Profe, ¿cree que le puedo hacer suma a la última parte, por favor? ¿Dudas alguien? ¿Correcto? Vamos a hacer otra. ¿Listo? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿No estamos siguiéndonos? Creo que falta un nodo, ¿no? No. Ok. Acuérdate que lo importante es que determinemos las fuerzas en los elementos. Entonces yo ya tengo las fuerzas en todos los elementos, ya no necesito irme al nodo 3, ya para qué me voy ahí si ya tengo las fuerzas en todos los elementos, 1, 2, 4, 5 y 3, ¿vale? ¿Ya acabé? Ujú. Reacciones y fuerzas en los elementos, no necesito más. A veces es normal que en estos casos, en estas estructuras, me queden nodos sin analizar, por decirlo de algún modo. Que yo tenga nodos sin analizar, no pasa absolutamente nada. Mi objetivo es determinar las fuerzas normales y las reacciones. Entonces no tengo ningún problema si hay nodos sin analizar. Muy bien, vamos con esta. Excesiva atención aquí, por favor. Excesiva atención aquí. Voy a hacer una pregunta. Quien ya sepa la respuesta, por favor, aguante con las, o sea, no lo diga, no arruinemos el conocimiento, el razonamiento de los demás, por favor. Déjenme dibujarla. Vale, entonces, quien ya sepa la respuesta, aguántela tantito. No arruinemos el conocimiento de los demás. ¿Sale?
Denme un segundo, por favor. Denme un segundo. Oh. Con esto. Hay veces que esto no quiere. Ahí está. Se ve medio feo. Tratarlo de poner bonito. Pues de más o menos. Ahí está. Ok. Sí. Quiero que calculen como paso número 1 las reacciones. ¿Sale? Quien ya sepa el razonamiento, aguánteme tantito. Por favor, calculen paso número 1 las reacciones. ¿Va? Dejen ver si podemos mejorar estos dibujos. Que no se vea tan gacho. Las reacciones, por favor. Y sí, si alguien se lo pregunta, son los apoyos de pasador. ¿Sale? Muy bien. En lo que le siguen pensando, voy a ir numerando. Por favor, la petición de siempre, cuando estemos en los ejemplos, numeren con la misma manera para que no tengamos problemas al momento de ir comparando, de ir trabajando, para que hablemos de lo mismo. ¿Vale? Ahí está. Muy bien. Díganme ustedes, por favor, ¿qué problema encuentran con esto de las reacciones? Alguien que me lo diga. Si yo les pedí ahorita calcular las reacciones, ¿qué problema encuentran con eso de calcular las reacciones? Que tenemos 4 incógnitas, bueno, 4 reacciones que desconocemos y solo tenemos 3 ecuaciones. Muy bien, ese es el problema que ahorita tenemos. Calma. ¿Es cierto? Bueno, voy a ponerlo así, ¿eh? Perdón por amontonar. Tenemos 4 reacciones, R4Y, R4X, aquí tenemos R5Y, R5X. Ok, es cierto, tenemos 4 reacciones y solo tengo 3 ecuaciones de equilibrio disponibles. ¿Sale? Únicamente tengo 3 ecuaciones de equilibrio estático disponibles. Y les preguntaría a ustedes, obvio, ya sabemos que las reacciones no las voy a poder calcular ahorita. Les preguntaría a ustedes, a pesar de que ahorita no puedo calcular las reacciones,
¿podría yo calcular los elementos de las armaduras? Sí, ¿Por qué sí? porque, bueno, yo supongo que después con las normales se va a sacar las reacciones. Ok, Entonces, pero o sea, ok, no tengo reacciones, que normalmente era como iniciaba tradicionalmente. Ahora, ¿cómo debo iniciar? ¿O qué tendría yo que hacer? pues tendría que hacer un nodo donde no están influyendo esas reacciones, Ok, ¿dónde inicio? en el 1. Exacto. Entonces, vean ustedes, síganme por favor, para que lo hagan ustedes solos. Voy a iniciar en el nodo 1. ¿Ok? Voy a iniciar en el nodo 1. Paso número 1. Y voy a obtener las fuerzas de los elementos 1 y 2. Noten que en ese nodo, pues las reacciones no están incluidas, así que no tengo ningún problema. Cumplo con que ese nodo tenga 2 incógnitas, como lo mencionamos ayer. Por acá abajo, cumplo con que ese nodo tenga 2 incógnitas. Estoy cumpliendo con eso. Entonces, inicio en ese nodo. No hago nada más. Inicio en ese nodo y determino 1 y 2. Una vez que yo tenga las fuerzas 1 y 2, pues puedo caminar hacia el nodo número 3 para determinar A3 y A6. Véanlo muy bien, ¿eh? Yo no puedo caminar al nodo 2, este sería mi paso número 2. Yo no puedo caminar al nodo número 2 porque si camino al nodo número 2, pues tendría como incógnitas A3, A5 y A4. Son 3 incógnitas, no puedo. Camino al número 2 y tengo como incógnitas A1, 3 y 6. ¿Sale? Tengo como incógnitas a los A1, A3 y A6. ¿Va? Perdón, ya nada más tengo como incógnitas, disculpen, A3 y A6. Son mis únicas incógnitas. Ahí está el 2. Luego, voy a caminar, escúchenlo bien, voy a caminar al nodo 2. Voy a caminar al nodo número 2. Este sería mi paso número 3. Para el nodo 2, tengo como incógnitas A4 y A5, porque A3 ya la voy a conocer y A2 también ya la voy a conocer. Aquí les pregunto, ¿nos vamos siguiendo? Sí. ¿Sí todos? Sí, sí, profe. Conste. Ahí están los pasos. Y con esos 3 pasos voy a conocer las 6 barras. Fíjense que con esos 3 pasitos voy a conocer las 6 barras. ¿Cómo le hago para las reacciones? Pues muy sencillo. Una vez que ya conozca estos 3 pasos, perdón, que ya haya realizado estos 3 pasos, voy a irme hacia las reacciones. Hacia acá. Y entonces, mi diagrama de cuerpo libre me tendría que quedar de esta manera. En ese nodo, las 2 reacciones, R4Y y R4X, y la fuerza normal de la barra número 4. Pero resulta que la fuerza normal de la barra número 4 ya la voy a traer conocida. Este es el paso 4. La fuerza normal de la barra número 4 ya la voy a traer conocida. Por lo tanto, ya voy a poder hacer suma de fuerzas en X y en Y para el equilibrio estático en el nodo y conocer esas 2 reacciones. Y lo mismo aplica para el nodo 5. ¿Sí nos quedó clarísimo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, fíjense ustedes cómo en las armaduras rompemos un poquito un paradigma que quizás traíamos de la idea de que necesitaba yo saber las reacciones, ¿no? O sea, en una estructura estáticamente determinada, esto sigue siendo estáticamente determinado. Vamos a ver la teoría, ¿por qué yo le sigo llamando estáticamente determinado? En una estructura estáticamente determinada, lo primero que iba a las reacciones, pero me doy cuenta que no necesariamente es así, que puedo tener más reacciones que condiciones de equilibrio estático y sin embargo las puedo determinar, pero caminando primero por los elementos, ¿vale? Entonces, este es el camino que yo debo de seguir.
me debo de fijar siempre si puedo obtener las reacciones. Si las puedo obtener, las obtengo. Si no, empiezo a caminar en los nodos de los elementos donde no estén involucradas las reacciones, y al final puedo caminar hacia los nodos donde están las reacciones para poder hacer equilibrio estático y calcularlas, ¿sale? Lo mismo, el último paso, me voy a parar en el nodo 5 y aquí voy a tener, esta es la opción A, me paro en el nodo 5, R5Y, R5X, ¿vale? Y ya voy a tener a la barra 5 conocida y a la barra 6 conocida, y por lo tanto puedo calcular, ¿vale? O en su defecto puedo hacer suma de fuerzas, digamos, podría yo hacer suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y para las reacciones y para las cargas externas, una vez que conozca a R4 y a R4X y R4Y, ¿vale? Tengo dos opciones. Entonces, bueno, esa es la manera. Muy bien. Esto les voy a pedir que lo hagan de tarea, ¿vale? Lo hagan de tarea. No está largo, no está difícil. Y mañana en la tardecita, como a las 6 de la tarde, 6, 7, les mando el video de cómo termina esto, ¿vale? Cómo termina, o sea, cómo lo resolvemos paso a paso, con los mismos pasos que hicimos aquí y con los que ahorita acabamos de platicar, pero el chiste es que ustedes lo resuelvan primero y nada más comparemos resultados con lo que venga en el video, ¿sale? En el video pues obviamente explicamos paso a paso, pero que sea como de comparar resultados, ¿vale? ¿Sí quedó clarísimo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Lo último que les digo, cuando lean los libros este fin de semana, vean ejemplos, aguas, o ustedes busquen. Hay libros que no ponen negativo, sino que, por ejemplo, en vez de N4 igual a menos 10, ponen N4 igual a 10 y le ponen una C para decir que es compresión. Y en N1, por ejemplo, le ponen una T para decir que es tensión, ¿sale? Pues no, nada más para que no se pierdan en ese sentido. Pero lo normal es dejarle los signos. Lo correcto es dejar los signos, ¿vale? Muy bien. Pues eso sería todo. Por favor, échenle el intento con esta. Y mañana en la tardecita vemos nuestra clase grabada para ver cómo termina esto. Pero pues para que lo hagan primero ustedes, ¿vale? Y que sea un poquito más rápido. Muy bien. ¿Dudas? ¿Todo perfecto? Sí, profe. ¿Vean que no es difícil, eh? Sí, profe. Los ángulos correctos, con los ángulos que están ahí, por favor, y listo. Lo llenan con el ANSYS, por favor, para todos les pido de la manera lenta, todavía, porque se tarda en hablar, ¿vale? Si no lo tenemos listo, ¿vale? Ya no vemos hay que mañana